Porque sabemos que estás yendo contracorriente y sanando mientras crías, queremos maternarte, mamá. Queridas mamás, bienvenidas a esta iniciativa con todo el corazón, Maternar a Mamá, este regalo que les hemos querido entregar con distintas profesionales para cuidarlas y nutrirlas en su día. Hoy estoy con Ana María Franco, ella es certificada en disciplina positiva, creadora de Mamá con Amor, y hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial y es esta identidad que muere y esta identidad que nace con la nueva madre. Vamos a hablar de los distintos roles y estas facetas, estos duelos que están implícitos. Entonces, Ana, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, Manu, y todas las personas de tu comunidad. Estoy muy feliz y muy honrada de compartir este espacio con ustedes. Y quiero darles un primer permiso, que es un primer permiso descarado y sin vergüenza, y es el permiso a perdernos. Muchas personas están muy aferradas a la idea de que la maternidad tiene que llegar en un momento en donde hay una identidad construida, además muy consciente, que hemos tomado o tardado muchos años en construir, de la que nos sentimos completamente orgullosas. Y de alguna manera sentimos que la maternidad viene como a ponerla en duda, a tambalearla, pero que nuestra misión es reencontrarnos con esa versión de antes de ser mamás, que tenemos que rescatar como a esa mujer que nos tardamos tanto tiempo en construir, y de cierta manera eso nos hace pelear con todas estas nuevas necesidades y esos nuevos requerimientos que la maternidad tiene para nosotros. Yo quiero contarles que hace muchos años yo era una abogada de medias veladas, de tacones, de una firma de abogados súper prestigiosa, que pensaba que el éxito en la vida era su parte profesional y ya está. En mi agenda, en mi pensamiento, en mis sueños, ni siquiera estaba ser mamá. Yo me imaginaba como una abogada de esas series que es súper prestigiosa y que tiene un montón de reuniones y una agenda mega ocupada. Para mí eso era el éxito en la vida. De repente, pues yo conocí a mi esposo siempre se soñó ser papá, y de alguna manera era como la figura masculina de sus sobrinos, y ahí fue que yo empecé a pensar como si para él era tan importante desempeñarse en este rol, pues tal vez yo podría intentar eso de la maternidad. Siempre tenemos una idea muy fija de qué es una mamá. Y para mí, según el ejemplo que yo vi en mi mamá y en las mujeres de mi familia, una mamá era una supermujer que tenía su parte profesional resuelta, que además llegaba a su casa a ser una buena esposa, que atendía a sus hijos, que lo tenía todo como en un equilibrio muy perfecto. Y esa imagen pues era a la que yo le apuntaba cuando le dije a mi esposo, ok, seamos papás y quedemos en embarazo. Sin embargo, pues ya muchas o la gran mayoría de nosotros que somos mamás nos enfrentamos con una incoherencia de las expectativas que teníamos inicialmente, y nos damos cuenta que todo eso que dijimos, yo voy a ser esta mamá y esta mamá y esta mamá, a veces la vida es como si nos lo estampara en la cara para decirnos eso definitivamente no es la maternidad. Yo fui mamá, mamá primeriza de una niña prematura en otro país. Yo no tenía pensado un parto en la semana 27 de embarazo. Mi hija pesó 900 gramos. Nosotros no teníamos un pronóstico de vida pues como muy favorable, ni un pronóstico de neurodesarrollo muy favorable. Y así fue que empezó mi maternidad. Yo me convertí en una mamá completamente controladora y sobreprotectora de mi primera hija, porque una vez te has enfrentado como tan de frente a una posibilidad de un duelo, y luego a una posibilidad de tener un diagnóstico que no es favorable, pues lo primero que sale de la vida de una mamá es esa sobreprotección. Cuando nació en 2014, nosotros vivíamos como en una pandemia, pero en ese momento no era común, era una casa completamente higienizada, mascarillas, antibacterial, porque yo temía por la vida de mi hija cada instante. Entonces esa mamá que era chévere, que yo me había imaginado que iba a ser tranquila, relajada, súper confiada, que iba a volver a la oficina porque tenía que ser la supermujer, pues de repente se destruyó. Y durante 2 años, mientras nos daban el alta neurológica, pues yo me dediqué simplemente a conocer lo que más pudiera sobre el proceso de desarrollo de mi hija, me enamoré de esa información, y sobre todo a perderme en esa maternidad porque era lo que debía hacer, porque era lo que tenía que hacer y porque era simplemente lo que era en ese momento. Había como una frase rondando mi cabeza que es:
yo no puedo buscar a la misma Ana que había antes de ser mamá. No la puedo buscar porque ya no existe. Yo ya no era capaz de irme 12 horas, 13 horas a una oficina de abogados. Ya el prestigio profesional pasó como a un último lugar en mi vida. Y después de uno ser testigo de la vida como un milagro, como yo lo vi, a mi hija luchando por su vida en una incubadora, que sus pulmones funcionaran, que su corazón bombeara sangre, o sea, para mí ya el tema profesional y de prestigio no tenía mucho valor. Y esa afirmación que yo hice fue, no soy la misma, pero de alguna manera me estoy reencontrando. Entonces la maternidad te cambia, pero no te borra. Y al principio yo sentí que yo desaparecí de la vida entre pañales, rutinas, demandas, información, sobre protección, pero con el tiempo como que todo eso empieza a tener un lugar y empezamos a reencontrarnos, ya empieza uno como a decir, ok, esta es mi nueva realidad, empezamos a recordar quiénes hemos sido y que a reconocer sobre todo que esas partes de quienes hemos sido, algunas siguen presentes y si bien pues en olores, en canciones, en el gusto por el café, en el gusto por caminar, pues no se da en el mismo entorno en el que se daba antes de la maternidad, sí que se puede dar en este nuevo entorno de una forma diferente. También, sobre todo cuando tenía contacto con personas que eran de mi entorno antes de ser mamá, había muchos reclamos y muchos juicios. Es como, ¿cómo te vas a quedar en la casa? ¿Cómo vas a ser solo mamá? Si eres una persona brillante, si la firma te necesita o si eras súper buena, digamos, mis compañeros de la universidad me decían, yo no puedo creer, o sea, qué tristeza. Y en gran parte tenía esta pregunta como de si ese era mi sueño más potente, ¿dónde quedó ese sueño? Y ahí era donde yo les decía, es que lo urgente desplaza lo importante. Cuando yo no tenía poder de decisión y estaba centrada en sacar a mi hija adelante en ese proceso de desarrollo, yo no estaba pensando que qué tristeza mis clientes en la oficina esperándome, yo no estaba pensando en que qué desperdiciada estaba mi vida por quedarme en la casa. Esos pensamientos llegaron justo cuando yo había salido del peligro con mi hija, es decir, cuando tenía tiempo y espacio para poder cuestionarme yo dónde quedé. Pero mientras atendía como esa situación de supervivencia y así se puede sentir la maternidad en los primeros meses, yo no estaba pensando en eso. Aquí fue muy importante como hacer una lista tipo de rutina en donde podamos ver cuál es nuestra intervención diaria y nos vamos a dar cuenta de lo fundamental que son cada uno de nuestros cuidados día tras día. No importa si eres una mamá que trabaja o una mamá que se queda en casa. Estoy segura que puedes hacer una lista y enumerar más de 30 cosas que ocurren gracias a tu acción, gracias a tu disposición, gracias a tus logísticas, gracias a tu presencia, a tu cuerpo. Y es muy importante que nos invitemos con detenimiento, y esto no conoce de afanes, porque la suficiencia no conoce esos afanes, a reflexionar sobre cómo es posible incluirnos en esa lista sin culpa. Es decir, sin un, si yo no hago esto, no valgo, sin un, si yo no soy capaz de completar esto, yo no valgo como mamá, sino en, wow, qué maravilloso que yo pueda ser parte de esta lista, desde la suficiencia, desde el valor que me doy, desde la posibilidad. Y ahí nos damos cuenta que yo donde quedé, no, yo donde quedé, no, yo siempre he estado presente. Y he estado presente haciendo lo que tenía que hacer, conteniendo, abrazando, saliendo a trabajar, llegando de trabajar, brindando el alimento, estando para la parte emocional de nuestros hijos, proponiendo un clima para nuestra familia. Siempre hemos estado. Otra cosa que es muy linda de entender es que nunca nos hemos perdido demasiado. Yo les digo mucho a las mamás, piérdanse, piérdanse sin miedo, porque yo lo hice, o sea, yo me desdibujé de todo lo que yo me afirmaba como un yo soy. Yo soy abogada, yo soy prestigiosa, yo tengo un entorno, yo amo salir con mis amigas, yo amo hacer ejercicio y todo eso se destruyó para mí en un momento. Y yo decía, no hay una identidad. No es del todo cierto. Volver a nosotros es también notar que nunca nos hemos ido del todo y que por el contrario, ese yo que hemos construido con un montón de arandelas y como de andamios es completamente flexible. Es decir, que lo que hay en la esencia es pequeñito, es chiquitico, pero es robusto, es
completamente transformador. Y eso implica que así como muchas de las cosas de la naturaleza pasan por estaciones, nosotros no somos ajenos a ellas, que pasamos por primaveras, pasamos por veranos, pasamos por otoño y pasamos por invierno en nuestras emociones, en nuestros cuerpos físico, mental, emocional, espiritual, energético, y que reconocernos como esa agua que fluye, que no se estanca, que nunca es la misma, que tiene esa capacidad transformadora de ser hielo o ser vapor, es también volver a nosotros. Y ese volver a nosotros, siempre y cuando lo hagamos sin la expectativa de tener que parecer a alguien o de encajar en esa foto que es fija de antes de la maternidad, lo podremos hacer sin culpa. Esto quiere también decir que cuidarnos nunca es egoísmo, o sea, detenernos un momento a pensar qué es lo que resuena ahora con nosotros, qué es lo que definitivamente ya no resuena, en qué entorno se siente seguro para nosotros maternar, en cuáles quizá merezcan una pausa, cómo vamos a edificar ciertos límites o ciertos muros que nos protegen mientras estamos desempeñando esta labor y también cómo vamos a tender unos puentes amorosos con quienes nos rodean. Es autocuidado. Y ese autocuidado nunca, nunca, nunca es egoísmo, es salud mental. Es lo que nos permite volver a nosotros una y otra vez y reafirmarnos en ese yo que ahora se siente más cómodo con ciertas cosas. Y puede ser cosas demasiado sencillas. Es triste que cuando viene la palabra autocuidado pensemos en un spa, en unos pepinillos en los ojos, en un retiro, que claro, son cosas maravillosas, pero un poco intangibles en el día a día. Quizá el autocuidado se ve como tomarnos un café caliente, que no se quede por ahí enfriándose, o que en el momento de la ducha podamos poner una música que nos relaje, que nos haga sentir bien, o decir, hoy no me siento cómoda para hacer esto, hoy no estoy lista para recibir visitas, me quedo solo con mi bebé, o oye, me gustaría tener una horita para mí con mis amigas. O comernos ese chocolatico que nos gusta y sin pensar que tenemos que volver al cuerpo de no sé cuántos años, ideas locas que nos han metido en la cabeza. Con esas pequeñas acciones es como nos vamos habitando de poquito en poquito. Yo recuerdo que la primera acción de autocuidado que yo volví a tener fue hacer deporte. Y en mi mente estaba que esta nueva mamá tenía que delegar a su hija para poder volver a hacer deporte, cosa que era completamente impensable para mí como mamá controladora y como mamá que había navegado una niña prematura que estuvo muy grave. Entonces yo simplemente abandonaba la idea porque era muy mente fija, si no es esta idea que yo tengo sobre hacer deporte, entonces no la hago. Y aprendí que quizá flexibilizar eso podría ser importante. Entonces, en la siesta de mi bebé, yo ponía el monitor y empezaba a hacer deporte en otra habitación tan simple como eso. Empecé a priorizar ese momento del deporte apenas mi hija se dormía. E increíblemente, ese momento de deporte empezó a invitar a otros momentos de disfrute que yo podía tener conmigo misma. Volver a la lectura, así fueran 10 minutos porque la bebé lloraba. Conversar con una amiga, así fuera solo de maternidad o escuchar sus historias de cómo se estaba especializando en otra cosa mientras yo estaba encerrada en mi casa. Volver a nosotros siempre será aprender a cuidarnos sin culpa y aprender a reconocernos una y otra vez en ese rol. También hay algo importante y es que ser mamá nunca nos borra, nos transforma. Nuestra identidad es como si se expandiera, nunca se reduce. Pensamos que estas conversaciones sobre leches, pañales, partos, embarazos, eso de repente es como si hubieran aniquilado gran parte de nuestras neuronas. Y no es así, puede ser que al principio estemos tejiendo estas conversaciones, haciendo parte de estas mesas, pero este mito de esa mamá que deja todo por sus hijos es simplemente un relato que nos hemos metido por dentro y que quizás estamos invitados a construir ese relato que tiene varios capítulos y en uno de ellos, por supuesto, está la maternidad, que nos cambia un montón, claro, pero que no es el único y que podemos también escribir otros capítulos en esa historia como relatos de esa mamá que integra la maternidad en toda su vida. Desde que yo soy mamá, soy mejor amiga, soy mejor hermana, soy mejor hija, trabajo mucho mejor, siento que soy más empática,
por primera vez me siento buena persona, porque la maternidad trajo a mi vida, a todas las áreas, ciertos regalos y decir que la maternidad solo me restó o me borró a mis cualidades sería muy injusto. Contarnos esa historia de ser una mamá protagonista de su vida y sacudirnos un poquito ese papel de víctima, de yo ya no soy la de antes, no puedo hacerlo de antes, no tengo la misma libertad, estoy agobiada, nos invita como a ser creativos y a poder ponernos sobre la mesa como protagonistas e idear nuevos caminos. Yo pensaba que al no poder volverme a desempeñar como una abogada, porque solo me recibía en tiempo completo, hasta ahí había llegado mi vida laboral. Y ser mamá a mí me inspiró de alguna manera a crear algo diferente, algo distinto, en lo que yo pudiera desempeñarme, servir, sentirme productiva, que estaba aportando al mundo y sobre todo contener en esa sensación de suficiencia a padres, madres y cuidadores. Otro tema que me parece importante tocar es el del cuerpo. El cuerpo también necesita ser mirado con amor. No podemos maternar plenamente si estamos como en una guerra constante con este nuevo cuerpo que nos han entregado. Ese nuevo cuerpo merece gratitud y no juicio. Y puede que muchas personas piensen, claro, es que es muy fácil cuando siempre has sido disciplinado, cuando tienes una genética espectacular o tantas cosas que vemos en las personas, pero que no conocemos un poco más allá. Yo siento que mi cuerpo y que todas las mamás podríamos decir que el cuerpo no es el mismo. Obviamente se ven todas las marcas posibles de haber albergado una vida en nuestro interior, los pechos, el estómago, la calidad de nuestra piel, las estrías, el ancho de nuestras caderas, tantas cosas. Pero siento que cuando deseamos que nuestros hijos tengan como esa capacidad de ser seguros de consigo mismos y de amar sus cuerpos, también nos podemos invitar a hacer lo mismo, a pesar de cosas que quisiéramos cambiar, a pesar de que no nos veamos en el espejo y nos tiremos picos como vemos en esos videos de autocuidado, que nos tiremos besos, eso no tiene ningún soporte cuando se trata de verdad de amor propio. Amor propio, les soy honesta, acá para mí es verme al espejo, ver cuán caídos están mis pechos después de haber alimentado a mis dos hijas y aceptar radicalmente lo que es, porque soy capaz de mirar más allá de eso, porque ese solo hecho no está conociendo como el global de haber sido testigo, de haber dado vida y de presenciar ese milagro. Entonces, cuando me veo al espejo y me miro como con juicio, con dureza, también se me viene a la par un pensamiento que se los comparto y es gracias cuerpo por no fallarme, por sostenerme y por ser casa, por ser hogar. Eso se los comparto también. A veces cuando somos mamás nos volcamos tanto en la responsabilidad que el disfrute no está por ninguna parte. Un switch en donde o estamos siendo responsables o estamos disfrutando. Y siento que para entregarles la mejor versión a nuestros hijos, tenemos que volver a conectar con ese disfrute. Tu disfrute también importa. A veces en esa maternidad tan sobreinformada, tan de manual, de exigencias, por el cansancio, por la culpa, de tantas cosas, olvidamos que en el disfrute, que en el gozo, que en la alegría de la vida es donde está gran parte de nuestro combustible vital. Qué lindo que nuestros hijos nos vean sonreír. Qué lindo que aprendan a disfrutar la vida de las formas más sencillas como nosotros lo hacemos. Pensemos en algo, por ejemplo, que nos haga felices. A mí me encanta cantar en el baño o en la ducha mientras me arreglo y durante mucho tiempo cuando mis hijas entraban al baño yo apagaba la música porque me daba pena, me daba vergüenza que me vieran como metida en el papel. Hace poco decidí que no voy a apagar la música y que mis hijas no solo se merecen ver como esta figura acartonada de mamá que solamente da instrucciones o que imparte rutinas o que le dice sí, yo estoy para ti, etcétera, etcétera, pero que no se comparte desde lo honesto y bonito y tranquilo y fluido que puede ser la diversión. Entonces, que podamos meter de alguna manera o invitar la alegría a nuestras vidas y que eso no implica apagar el switch de la responsabilidad, que más bien se convierte como en un timer. Piensen en eso. Entonces, la invitación no es a rescatar, a recuperar, a volver a esa mujer que había antes de la maternidad, sino más bien a descubrir con curiosidad quiénes somos luego de la maternidad. Y esa palabra me gusta un montón porque si la desglosamos es descubrir
Es decir, hay algo que ya está, que ya es, además es maravilloso y simplemente está cubierto, cubierto por las expectativas, cubierto por las teorías, cubierta por los manuales, cubierta por la sobreinformación, pero finalmente la esencia está. Simplemente es quitarse como las capitas y honrar cada una de esas evoluciones que vamos teniendo y esos hallazgos que vamos teniendo para identificarnos con ciertas prácticas o no y decir, esto resuena conmigo, esto no, esto resuena conmigo, esto se siente bien para mí y esto no. Entonces, que podamos desprendernos como de esa imagen de lo que era antes. Yo digo, sin vergüenza, además con mucho orgullo, que quien me conoció antes de ser mamá, hoy no me conoce. Y me siento completamente cómoda en esta nueva piel y en estas nuevas ideas. Y volver a nosotros también es dejar de compararnos, porque cuántas veces no lo hacemos con otras mamás. Además, tenemos en nuestra contra todo este tema de las redes sociales, en donde muchas creadoras de contenido caemos en el error de mostrar como escenarios y que no generan educación, que no generan inspiración, sino que generan culpa. Cada vez creo que podemos ser más conscientes en ese sentido. Cada maternidad es única, es irrepetible, es incomparable. Y esa comparación, no solo con nuestra yo de antes, sino con otras mamás, es una pérdida de energía. Volver a nosotros es también aceptar nuestro proceso tal y como es. Yo duré 2 años en donde no hice absolutamente nada a nivel laboral, en donde no salí una sola vez con mis amigas, en donde ni siquiera tuve como el tema de necesito volver al cuerpo de antes, donde no tuve una salida en pareja, no la tuve, o sea, la tenía obligada. Y ver ese montón de expectativas que tenemos que ser la mujer 10 a los 15 días del parto, que la pareja no se puede perder, que tenemos que seguir siendo amigas, que tenemos que ocuparnos del autocuidado, que tenemos que, uff, es que el solo mencionarlo como que genera tanta presión. Simplemente es nuestro proceso. Yo como mamá de una niña prematura que duró 22 días entre la vida y la muerte, no podía compararme con alguien que fluía con la maternidad. No podía compararme siquiera con alguien que estaba enfocado en volver a su figura cuando mis batallas eran otras. Siento que reconocer cuáles son esos golden points, esos puntos de oro tuyos como mamá y construir tu identidad a partir de lo que se siente, no importa cómo se vea, se siente bonito para ti, es algo muy ganador. Y para ir cerrando, algo que me parece muy, muy bonito es como esta afirmación de que nuestros hijos nos necesitan vivas, no perfectas. Y eso es potente y como emocional porque nuestro bienestar es el regalo más grande para nuestros hijos. Ese ideal de mamá perfecta desgasta. Y si priorizamos nuestra salud mental, si nuestros hijos tienen una mamá que se gusta, que se declara aprendiz una y otra vez en sus procesos, que es humilde, que aprende con curiosidad, que se regala tiempo, energía, amor, entonces es una mamá que da desde la abundancia y no desde la carencia. Las mamás somos expertas en empezar a darle a los hijos todo cuanto no nos damos a nosotros. Amor, contención, buenas palabras, navegar las emociones, todo eso lo queremos para ellos, pero no lo hemos experimentado en cuerpo propio. Esa sería mi invitación más importante, a rematernarnos a nosotras mismas una y otra vez para que nuestros hijos tengan no solo discursos, sino un ejemplo amoroso de qué es vivir, de qué es vivir de verdad. Y para terminar esta intervención, quiero hacer un ejercicio de visualización. Podemos cerrar los ojos si se siente bien y podemos de alguna manera hacer una respiración profunda que descargue como todo este cansancio, esta presión, este agobio que podemos estar sintiendo cuando acudimos a espacios como este. Imagina ahora que frente a ti aparece una versión tuya, una tú de antes de ser mamá. Y quiero que la mires, cómo se ve, qué lleva puesto,
cómo se siente, qué es el éxito para esa versión tuya. Y quiero que te acerques a ella sin juicio, más bien con mucha ternura. Ahora imagina que le dices, gracias por haber llegado hasta aquí. Yo no te olvidé, solo me ocupé de sobrevivir y de hacer sobrevivir a los hijos. Te prometo que hoy, gracias a todos tus aprendizajes, hoy vuelvo a ti y vuelvo a mí. Ya no somos la misma. Respira profundo y siente ese reencuentro. Imagínate que de alguna manera se toman de la mano y honra su presencia, la veneras y sientes en tu cuerpo que ya no necesitas ser la de antes, que tomas prestado su fuerza, su alegría, su risa, su pasión, sus hobbies, todo lo bueno que tiene, pero no sus exigencias, no sus expectativas, no sus ideales de perfección. Eso se queda en ella. Y cuando estés lista, inhala una vez más y exhala abriendo los ojos. Pon tu mano izquierda sobre el corazón y luego tu mano derecha y siente tu corazón latir como la mamá que eres hoy, como la tierra fértil donde están creciendo tus hijos y como todo cuanto tus hijos necesitan para ser hijos plenos. Gracias, Manu, por este espacio y gracias a todas las personas que están viendo. Gracias. Ana, quiero agradecerte por esta curita al corazón. Me llevo esa frase en la que nos decías, ser mamá no borra tu identidad, la transforma. Ese autocuidado en realidad no es egoísmo y el camino es ir reencontrando con paciencia y sin presión esa nueva yo, esa nueva versión. Gracias, gracias, gracias por este espacio tan sanado.